Hola para todos y bienvenidos una vez más a una tutoría. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la fisiología de las gónadas. En videos anteriores les había mencionado que de pronto iban a hacer 4 tutorías en secuencia, pero a veces salen más. ¿Listo? Entonces, como para que estén pendientes. Después de esta sigue la correlación clínica acerca de las gónadas, ¿sí? Aquellas enfermedades sobre las gónadas. Entonces, para que estén muy pendientes, mi nombre es Willington Erazo. Entonces, pues sin más preámbulos, empecemos. Bueno. Para adentrarnos en la fisiología, partamos de la clasificación química de las hormonas que vamos a tratar. Como hablamos de las hormonas que van a producir los ovarios y los testículos, pues estas se clasifican en esteroides, ¿cierto? Entonces, todas las hormonas que sean esteroideas son derivadas del colesterol y pues recordemos que dentro de esas esteroideas están las hormonas adrenales y las hormonas sexuales o gonadales, que son el tema principal de esta tutoría. Ya en otra tutoría, pues hablaremos puntualmente de las adrenales y en general todas las hormonas esteroideas, como provienen del colesterol, pues son lipofílicas, lo que quiere decir que pues no son solubles en agua, ¿cierto? En este caso, pues directamente no son solubles en sangre, entonces para ser llevadas a los órganos diana, pues necesitan de una proteína que los transporte, ¿sí? Bueno. Para comprender de dónde provienen las hormonas que actúan durante el proceso de la gametogénesis, es decir, la formación de gametos masculinos y femeninos, o sea, espermatozoides y ovocitos, ¿sí? Es necesario revisar el papel de las glándulas endocrinas. Puntualmente, debemos entender que este proceso proviene del eje hipotalámico pituitario gonadal, ¿sí? Es decir, que el proceso endocrino proviene desde el cerebro, puntualmente, de dos estructuras que hacen parte del sistema nervioso central y esas estructuras son el hipotálamo y la hipófisis o también se le llama glándula pituitaria, ¿sí? Aquí pues podemos apreciar mejor las estructuras. Entonces el hipotálamo contiene 11 núcleos principales, pero hablaremos de uno en específico y es el núcleo preóptico. Entonces, el hipotálamo está conectado con células neurosecretoras, que son neuronas especializadas en la liberación de hormonas, y en este caso son neuronas del núcleo preóptico, ¿sí? Y pues el núcleo preóptico se encuentra delante del quiasma óptico, que queda más o menos por aquí. Y acá vemos la hipófisis. La hipófisis se divide en dos lóbulos y estos lóbulos tienen diversos nombres, ¿sí? A este se le llama pituitaria anterior y a este se le llama pituitaria posterior. A este también se le llama adenohipófisis, a este se le llama neurohipófisis, ¿sí? O ustedes los pueden encontrar como lóbulo anterior y lóbulo posterior. Y estos lóbulos están recubiertos por un plexo capilar por donde saldrán las hormonas hacia el sistema que lo requiere. Para la gametogénesis nos vamos a centrar en la glándula pituitaria anterior o adenohipófisis porque pues es la que produce y secreta la mayoría de las hormonas de la hipófisis, ¿sí? De paso, recordemos que son glándulas con acción endocrina porque las hormonas que producen son liberadas al torrente sanguíneo por las venas hipofisarias que vemos aquí de color azul. ¿Listo? Aquí podemos apreciar de forma general las hormonas que produce la adenohipófisis y las que produce la neurohipófisis. Pero como hablaremos del eje hipotalámico pituitario gonadal, como les decía, pues nos vamos a centrar en la adenohipófisis que produce dos hormonas sexuales implicadas en la espermatogénesis en el sexo masculino y en la ovogénesis en el sexo femenino, las cuales son pues la LH, que es la hormona luteinizante, y la FSH, que es la hormona folículo estimulante. ¿Listo? Ahora bien, del eje pituitario gonadal iniciaremos con el proceso para el sexo masculino, es decir, hablaremos del eje hipotalámico pituitario testicular, aunque al final pues ustedes se van a dar cuenta que funcionan de forma similar en ambos sexos, ¿sí? Bueno, el núcleo preóptico del hipotálamo que les mencionaba produce una hormona llamada hormona liberadora de gonadotropina, con sus siglas de GnRH, ¿sí? De Gonadotropin Releasing Hormone, ¿sí? Y esta hormona va a estimular
a las células gonadotrópas de la adenohipófisis para pues que secrete dos hormonas gonadotropinas. Como les decía, una es la LH, que es la hormona luteinizante, y la otra pues es la FSH, que es la hormona folículo estimulante, ¿sí? Bueno, por un lado, la LH estimula a las células testiculares de Leydig para que secreten testosterona. Y la testosterona, pues es una hormona muy importante para el debido proceso de la espermatogénesis que se dará en los túbulos seminíferos y esta hormona, pues es lipofílica, ¿cierto? Lo que quiere decir, pues que tiene bastante afinidad por los lípidos o las grasas y esto pues les permite atravesar fácilmente las membranas celulares y pues ejercer sus efectos en el interior de las células, ¿cierto? Y una de las funciones de la testosterona en este proceso es activar genes que promueven la diferenciación de las espermatogonias para que se conviertan en espermatozoides, ¿sí? Y por otro lado, la FSH pues ella, ¿qué hace? Ella estimula a las células de Sertoli para que éstas lleven nutrientes y proporcionen soporte en el proceso de la espermatogénesis. Otra función de la FSH es que cuando estimula a las células de Sertoli, las células de Sertoli van a producir y secretar proteínas fijadoras de andrógenos con sus siglas de ABP, ¿sí? ¿Y qué hacen esas proteínas fijadoras de andrógenos? Pues lo que hacen es que captan la testosterona, porque pues la testosterona es un tipo de andrógeno, ¿sí? Y cuando captan la testosterona, estas ABP mantienen una concentración adecuada de testosterona en los túbulos seminíferos, ¿sí? Las ABP se secretan en el lumen de los túbulos seminíferos y en el lumen estas ABP se unen a quienes? A la testosterona. Y ustedes dirán, pero entonces si la testosterona es lipofílica, ¿por qué simplemente no viaja al lumen? ¿Sí? Y ya, ¿cierto? Pues resulta que cuando la testosterona se encuentra libre, es decir, aún no ha sido captada, pues es susceptible de ser metabolizada o degradada. Por eso es importante que las ABP la capten y la retengan en el lumen. Y en este punto la testosterona se vuelve menos lipofílica y no puede difundirse fuera del lumen del túbulo. Por eso es que mantiene un equilibrio de testosterona en los túbulos seminíferos, ¿sí? Y más adelante pues veremos que la testosterona que queda libre pues es muy poca. Bueno, y algo muy importante que ejercen esas proteínas fijadoras de andrógenos es que van a mantener un equilibrio y pues el debido funcionamiento del epitelio que reviste los túbulos seminíferos que están presentes en todo el testículo, incluso van a revestir el epitelio de los ductos eferentes y el mismo epidídimo. Entonces, así es como se ven los túbulos seminíferos y aquí se encuentra el lumen, donde las células de Sertoli secretan las proteínas fijadoras de andrógenos que captan la testosterona y la transportan por esos conductos luminales y es así como se mantiene el microambiente tubular y pues por lo tanto esto permite que lleguen a los conductos eferentes y posterior al epidídimo y esta testosterona pues protege al epitelio de estas zonas. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí lo primordial es que la testosterona, la FSH y la proteína fijadora de andrógenos estimulan el proceso de la espermatogénesis, ¿sí? Ahora, las células de Sertoli también producen otra hormona llamada hormona antimülleriana, con sus siglas de AMH. Entonces, quien permite que se produzca esta hormona es la expresión del gen AMH que está presente en el cromosoma 19, ¿sí? ¿Y en dónde se efectúa la producción? Pues en las células de Sertoli, que son la maquinaria que recibe la orden, y esta hormona también está regulada, ¿sí? ¿Y pues cómo se regula esta AMH? Bueno, pues el gen SRY, que está presente en el cromosoma Y, ¿sí? Induce la diferenciación de las gónadas en los testículos y activa otro gen, activa el gen SOX9, que este pues es un gen autosómico que codifica un factor de transcripción importante, ¿sí? Este SOX9 es quien regula la expresión del gen AMH, ¿sí? En las células de Sertoli, pues porque se une a una región promotora, ¿sí? Entonces,
Gracias a este gen se produce esta hormona en las células de Sertoli y durante la etapa del desarrollo embrionario, la función de esta hormona es generar una regresión de los conductos de Müller o conductos mullerianos, que son estructuras embrionarias asociadas con el desarrollo de los órganos reproductores femeninos, ¿sí? Es decir, esta hormona inhibe la formación de los conductos mullerianos femeninos en el desarrollo embrionario masculino. Y si vienen siguiendo todas las tutorías, se acordarán que por allá en la embriología a estos conductos mullerianos también se le llaman paramesonéfricos, ¿sí? Por eso se dice que la AMH ayuda a generar la diferenciación sexual en el desarrollo embrionario masculino y a esta hormona también se le conoce como FIM, ¿sí? Que es el factor inhibidor mulleriano, ¿listo? Y sus niveles pues son altos durante el desarrollo embrionario, en la infancia y cuando inicia la pubertad los niveles disminuyen. ¿Listo? Bueno, ¿y cómo funciona el feedback? Entonces, el eje hipotalámico pituitario gonadal está estrechamente regulado por un mecanismo de retroalimentación negativa. Entonces, cuando los niveles de la testosterona son altos, esta hormona ejerce un efecto inhibidor directamente sobre el hipotálamo para que ya no secrete más GnRH, o sea, la hormona liberadora de gonadotropina, ¿sí? Y a su vez, la testosterona también ejerce una retroalimentación negativa sobre la adenohipófisis. Entonces, cuando sus receptores detectan un desequilibrio en la osmolaridad de la hormona, pues porque ya hay demasiada, pues la adenohipófisis deja de producir LH. ¿Listo? Ahora, las células de Sertoli estimuladas por la FSH también producen dos proteínas importantes para el feedback. Entonces son dos proteínas que pertenecen a factores de crecimiento. Una es la inhibina y la otra es la activina, perdón. Entonces cuando pues hay niveles altos de FSH, la inhibina hace su retroalimentación negativa y lo hace mediante la adenohipófisis. Así se regulan los niveles de FSH en el organismo y por el contrario, cuando hay niveles muy bajos de FSH, pues la activina le informa a la adenohipófisis para que ésta produzca los niveles necesarios para la espermatogénesis o pues para que las células de Sertoli produzcan proteínas ABP. ¿Listo? Bueno, esta imagen resumen lo que mencionamos. Las células de Leydig tienen receptores para la LH, pero su ingreso es mediado por la proteína G, que es una proteína de transmembrana señalizadora. De esta forma toma la LH y queda convertida en una subunidad GS de forma activa, ¿sí? Luego se une a una enzima, que es la enzima adenilciclasa, para catalizar la conversión de la energía de ATP y la convierte o la cataliza a adenosín monofosfato cíclico o también se conoce como AMPC, ¿cierto? A este adenosín, eh, pues activa la proteína quinasa A, que será quien ayuda a sintetizar nuevas proteínas. En este caso, pues a partir de colesterol libre en las células y gracias a las enzimas y a las proteínas que están sintetizadas es que finalmente se forma la testosterona. Entonces, el proceso para formar la testosterona es de la siguiente forma. El colesterol que está libre, que está dentro de las células de Leydig, primero utiliza una desmolasa para convertirse en pregnenolona, ¿sí? Luego una hidroxilasa para convertirse en la 17 hidroxipregnenolona, ¿sí? Luego otra desmolasa para convertirse en dehidroepiandrosterona y luego pues una deshidrogenasa para convertirse en androstenodiona, ¿sí? Y finalmente esto se convertirá en ¿qué? En testosterona, la cual pues como les decía es lipofílica y gracias a eso traspasa la membrana de las células, ¿sí? De las células de Sertoli con facilidad, se une a las proteínas fijadoras de andrógenos y se ubica en el lumen, ¿sí? Y una parte de la testosterona, gracias a enzimas aromatasas presentes en las células de Sertoli, se convierte en ¿qué? En estradiol, ¿sí? Pero en los hombres la cantidad producida de estradiol es baja, ¿sí? Uno de los efectos del estradiol es que va a ayudar a las células de Leydig a producir más testosterona, ¿listo? Si observamos aquí,
se encuentra un capilar sanguíneo y vemos que la testosterona liberada por las células de Leydig pues va a ser transportada en sangre, ¿sí? Porque así es la forma en que va a llegar a ejercer su efecto en las células o los tejidos diana, ¿sí? Y es así como de un andrógeno que es la testosterona pasamos a un estrógeno como el estradiol, ¿listo? Bueno, la testosterona puede actuar como testosterona directamente en la espermatogénesis o al órgano o tejido que deba ir. También puede actuar como estradiol y como dihidrotestosterona. Entonces, resulta que cuando la testosterona llega a las células diana, como las células de los tejidos de la próstata, estas células contienen una enzima llamada 5-alfa reductasa que reduce la testosterona a dihidrotestosterona. Y la dihidrotestosterona es mucho más potente que la testosterona y tiene mayor afinidad por los receptores androgénicos, ¿sí? Entonces, la próstata, por ejemplo, puede llegar a generar una reacción adversa ante la dihidrotestosterona, generando un trastorno conocido como hiperplasia prostática benigna, ¿sí? Y pues suele ser común en hombres mayores, ¿sí? Y es caracterizado, digamos que por el crecimiento no canceroso de las glándulas prostáticas y como hay un agrandamiento, pues hay una obstrucción en la salida de la orina, ¿cierto? Para este trastorno se suele utilizar inhibidores de la 5-alfa reductasa, como la finasterida y la dutasterida, pues evitando el crecimiento de la próstata, ¿sí? Bueno, ya observamos cómo la testosterona ayuda en todo el proceso de la espermatogénesis. Ahora miremos cómo se distribuye a las células diana por todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces, una vez más recordemos que como es una hormona lipofílica, pues necesita un transporte para viajar en sangre. El primer transporte de la testosterona es la globulina fijadora de hormonas sexuales, la cual transporta testosterona más o menos en un 44% y esta se considera de forma inactiva porque pues no puede, digamos que interactuar con los receptores celulares y ejercer sus efectos, es decir, como está unida a una globulina fijadora, pues no puede hacer ningún efecto. Luego tenemos dos elementos transportadores. Una es la albúmina producida en los hepatocitos del hígado. Entonces, la albúmina actúa como un transportador para la testosterona, aunque pues de manera menos específica y con una unión más débil que la globulina fijadora de hormona sexual que les mencionaba acá. Aquí se considera ligeramente activa porque, pues, a diferencia de la fracción unida a la globulina fijadora de la hormona sexual, la testosterona que está unida a la albúmina puede liberarse más fácil y estar de forma disponible más fácil para ejercer sus efectos en las células o en los tejidos diana, ¿cierto? Y la segunda es la globulina fijadora de corticoides, que también tiene un efecto transportador. Entonces, estos dos transportadores llevan la testosterona alrededor de un 54%, ¿sí? Luego ya tenemos la testosterona que no está unida a nada, entonces esta corresponde al 2% en la que se encuentra de forma libre. Y como no está unida a nada, pues se considera biológicamente activa. Por eso les decía que la testosterona libre pues se encuentra en bajas cantidades, ¿cierto? La secreción de la testosterona tiene un ritmo circadiano en el cual la secreción disminuye durante el día hasta la tarde y su secreción aumenta en la noche hasta primeras horas de la mañana, ¿sí? Y por eso es importante pues la determinación analítica de esta hormona en horas de la mañana. Y pues la testosterona y la dihidrotestosterona son responsables del desarrollo de las características sexuales masculinas primarias y secundarias. Bueno, ambos andrógenos, testosterona y dihidrotestosterona, tienen un gran efecto en el crecimiento del hueso y el tejido conectivo, ¿sí? También tiene un aumento en el crecimiento del músculo. Luego ya hablamos de características sexuales primarias. Entonces, gracias a estos andrógenos hay una formación del órgano sexual masculino, es decir, es una característica que trata sobre la reproducción. Entonces tenemos los testículos, el escroto, los conductos deferentes, la uretra, las vesículas seminales, la próstata y pues por tanto el pene, ¿cierto? Y las características sexuales secundarias
hacen referencia a aspectos físicos no relacionados directamente con la reproducción, que sucede pues durante la pubertad, ¿cierto? Entonces, la testosterona y la dihidrotestosterona aquí tienen un efecto andrógeno que generan un crecimiento en el vello facial, generando lo que conocemos como barba, del vello axilar, del vello púbico y pues del vello corporal en general, ¿cierto? También el crecimiento de la laringe, lo que resulta en la profundización de la voz, un aumento de la masa muscular. La testosterona es la que genera un aumento en el libido sexual y pues es la responsable de la espermatogénesis para la vida producción de los espermatozoides, ¿sí? La piel también presenta un cambio a causa de la testosterona y se debe a un aumento de la secreción de las glándulas sebáceas, lo que quiere decir que cuando hay un alto aumento de testosterona, pues habrá bastante sebo en la piel, lo que explica más adelante la aparición del acné. ¿Listo? Por último, miremos el comportamiento de la testosterona a lo largo de la vida. Inicialmente, la hormona sigue ritmos ultradianos, es decir, su secreción se dan pulsaciones que completa su ciclo en menos de 24 horas y por lo tanto ocurre en varias ocasiones, ¿sí? Con un promedio más o menos de 8 a 14 pulsos diarios que se encuentran en plasma sanguíneo en nanogramos sobre mililitros, ¿sí? Y durante el proceso de fertilización, pues como vemos aquí, no hay niveles de testosterona, pero entre los primeros meses hasta el nacimiento podemos observar un alto nivel de testosterona, sobre todo pues que es necesaria para la formación del órgano reproductor masculino, ¿sí? Por eso la encontramos en gran cantidad en el útero de la madre durante la gestación, ¿sí? Y sus niveles bajan significativamente hasta los inicios de la pubertad donde estos niveles pues suben bastante y se mantienen altos durante toda la vida adulta hasta que se empieza nuevamente a disminuir a partir más o menos de los 60 años en el proceso de la senescencia. ¿Listo? Bueno, y esto ha sido la tutoría en esta oportunidad. Los espero en la siguiente tutoría para hablar sobre el eje hipotalámico pituitario ovárico. Sí, ya hablaremos netamente del proceso de la mujer. ¿Listo? Entonces les mando un abracito para todos.